26 de febrero de 1942, 11:17. En el dique seco de Kiel, un marinero de guardia sobre la cubierta del Gneisenau oye un silbido que desciende, agudo como el filo de un cuchillo. Levanta la vista hacia el cielo oscuro. No tiene tiempo de gritar. Su nombre era Klaus Reinhardt. Tenía 22 años y llevaba 3 meses destinado en el acorazado. Esa noche, mientras sus compañeros dormían en los compartimentos interiores, él había aceptado un turno extra de vigilancia. Necesitaba el dinero. Su mujer en Hamburgo acababa de dar a luz a su primera hija, y él aún no había visto su rostro. La última carta que recibió llevaba una fotografía borrosa, un bebé diminuto envuelto en mantas blancas. Klaus la guardaba en el bolsillo interior de su guerrera, junto al corazón. El silbido se acerca. Klaus conoce ese sonido. Todos los marineros lo conocen. Es el aire desgarrándose alrededor del acero que cae desde la oscuridad. En ese mismo instante, a 5.000 metros de altura sobre la bahía de Kiel, el piloto de bombardero Jone Arnsab observa las luces débiles del puerto a través de su mira. Vuela en un Lancaster, uno de 30 aparatos que han cruzado el Mar del Norte esta noche. La misión es sencilla en el papel: bombardear los astilleros donde el Gneisenau se encuentra atrapado como una ballena varada, indefenso en su dique seco. Arnsab tiene 26 años. Antes de la guerra era maestro en un pueblo de Yorkshire. Enseñaba geografía a niños que nunca habían visto el mar. Ahora vuela sobre ciudades que nunca había imaginado destruir. En su mente intenta separar las dos realidades, el maestro que fue y el bombardero en que se ha convertido. Pero en noches como esta, cuando suelta las bombas y siente el avión aligerarse bajo sus manos, la separación se desvanece. Bombas fuera, dice por el intercomunicador. No ve las bombas caer. Nadie las ve. Desaparecen en la negrura, tragadas por el vacío entre el cielo y la tierra. En tierra, en una oficina del astillero, el ingeniero naval Germán Koster revisa planos a la luz de una lámpara. Es un hombre meticuloso, de 53 años, que ha dedicado su vida a comprender cómo los barcos resisten las fuerzas que intentan destruirlos. Ha diseñado compartimentos estancos, ha calculado espesores de blindaje, ha supervisado la construcción de naves que prometían ser indestructibles. El Gneisenau es su obra maestra. O lo era. Ahora yace en el dique como un paciente en una mesa de operaciones, abierto, vulnerable. Los trabajos de reparación llevan meses. El impacto de una mina en la entrada de Brest había dejado el casco dañado. Koster había prometido devolverlo al mar en 6 meses. Esta noche Koster trabaja tarde porque no puede dormir. Su hijo mayor murió en un submarino el año pasado. El pequeño, 17 años, acaba de incorporarse a la marina. Koster intenta no pensar en ello. Se concentra en los cálculos, cargas, tensiones, resistencias. Los números le ofrecen un refugio donde el dolor no puede alcanzarlo. Entonces oye las sirenas. Klaus Reinhardt nunca llega a ver la bomba. Es simplemente un punto oscuro que crece en su campo de visión durante una fracción de segundo. Después está en el suelo de la cubierta, sin saber cómo ha llegado allí. Le zumban los oídos. Hay un sabor metálico en su boca. La bomba ha impactado en la cubierta blindada, justo delante de la torreta Anton, la torre delantera con sus cañones enormes. Klaus se incorpora, aturdido. Espera la explosión, el estallido que destroza y mata. Pero no llega. Durante 3 segundos eternos, no ocurre nada. En esos 3 segundos Klaus piensa en su hija. Se pregunta si tendrá los ojos de su madre. Después, el barco gime. Es un sonido que ningún barco debería hacer. Un gemido profundo, visceral, como si el acero mismo tuviese voz y supiese que va a morir. Klaus siente la vibración a través de las suelas de sus botas, a través de sus huesos. Lo que está ocurriendo en el interior del barco es algo que ningún diseñador había previsto. La bomba ha perforado la cubierta blindada, una hazaña en sí misma, un golpe de suerte trágica, y ha penetrado hasta el Santa Bárbara, el compartimento donde se almacenan las cargas propelentes para los cañones principales. Pero la bomba no ha detonado. Su espoleta ha fallado. Debería ser una salvación. No lo es. El impacto ha roto los contenedores de las cargas propelentes. Son cilindros de seda rellenos de cordita, una sustancia que normalmente arde de forma controlada para impulsar los proyectiles. Pero ahora, rotos y expuestos, los propelentes comienzan a arder en un espacio cerrado. No es una explosión. Es algo más lento y, en cierto modo, más terrible. Es una deflagración,
Una combustión rápida que genera gases a una velocidad vertiginosa. Los gases se expanden, buscan salida, encuentran las paredes de acero del compartimento. La presión aumenta. Y aumenta. Y aumenta. Germán Coster corre hacia el dique cuando oye el primer gemido del barco. Conoce ese sonido. Es el sonido del acero bajo tensión extrema, las placas deformándose, las soldaduras gritando. Ha oído ese sonido en las pruebas de laboratorio, cuando someten muestras de metal a presiones imposibles hasta que se rompen. Pero esto no es un laboratorio. Esto es un barco con más de 100 hombres dentro. Coster corre más rápido. Sus pulmones arden. No es joven. Pero corre como si pudiera cambiar algo, como si su presencia pudiera detener lo que está ocurriendo. En el Lancaster, Ione Arnsab ya se aleja, virando hacia el oeste, de vuelta al mar. Debajo ve destellos en el puerto, fuego antiaéreo, algunas explosiones. No sabe si sus bombas han dado en el blanco. Nunca lo sabe. Escribirá en su informe, bombardeo realizado según el plan. Impactos probables en el área del objetivo. No sabrá hasta días después que una de sus bombas, imposible saber cuál, ha caído exactamente donde ninguna bomba debería caer. Klaus Reinhardt intenta moverse, pero sus piernas no responden correctamente. El gemido del barco se ha convertido en un rugido. Algo terrible está creciendo en las entrañas del navío. Puede sentirlo. Es como estar de pie sobre un volcán que despierta. Otros marineros emergen de las escotillas, confusos, medio dormidos. Alguien grita órdenes. Klaus no puede oírlas. El rugido lo ahoga todo. Después llega el salto de la torreta. Es un momento que desafía la comprensión. La torreta Anton, una estructura que pesa cientos de toneladas, una masa de acero y mecanismos tan grande como una casa pequeña, se eleva. Simplemente se eleva, como si las leyes de la gravedad hubiesen dejado de aplicarse, como si el metal pudiese volar. La presión en el Santa Bárbara ha encontrado su punto de ruptura. No es el blindaje lateral el que cede, ese está diseñado para resistir proyectiles enemigos, sino la conexión entre el compartimento y la barbeta de la torreta, el cilindro vertical que la sostiene. Es el punto más débil. Cuando la presión supera la resistencia de las soldaduras, la torreta actúa como una válvula de escape, como la tapa de una olla a presión. Klaus ve la torreta ascender contra el cielo nocturno. Es hermosa de una forma horrible. Se mueve despacio al principio, casi con gracia, como si dudase. Después acelera. Se eleva 3 metros, 4, 5. Los cañones apuntan hacia arriba, hacia las estrellas indiferentes. En ese momento Klaus comprende que va a morir. La torreta alcanza su punto máximo de elevación y comienza a caer. Cuando cae no cae derecha. Se inclina, rota ligeramente, y cae hacia un costado, aplastando una sección de la superestructura. El estruendo es apocalíptico. Klaus siente el impacto a través de toda la cubierta, como un terremoto localizado. Pero el desastre no termina ahí. La expulsión de la torreta ha creado una abertura enorme en el barco. Por ese agujero los gases sobrepresionados encuentran una salida súbita. La despresurización es instantánea y catastrófica. En los compartimentos adyacentes, donde 112 marineros duermen o trabajan o simplemente existen, la onda de presión inversa lo cambia todo en una fracción de segundo. No es el fuego lo que mata. Es la física pura. Los cuerpos humanos están diseñados para existir a una presión determinada. Cuando esa presión cambia drásticamente, cuando el aire que debería estar ahí desaparece, los pulmones colapsan, los tímpanos revientan, los vasos sanguíneos se rompen. Es una implosión del cuerpo, una violencia invisible que mata sin dejar marcas externas evidentes. Klaus no ve nada de esto. Está encubierta. Pero sabe, de alguna manera sabe, que sus compañeros están muriendo abajo. Puede sentirlo en el silencio que sigue al estruendo, en la forma en que el barco parece asentarse, derrotado. Germán Coster llega al borde del dique y se detiene. Lo que ve no puede ser real. La torreta Anton, que él mismo supervisó cuando fue instalada hace años, yace de costado sobre la cubierta como un juguete descartado. Hay humo, pero no las llamas que esperaba. El barco está roto de una manera que sus cálculos nunca predijeron. Coster es un hombre que entiende las fuerzas, las tensiones, las resistencias. Puede calcular cuánta presión soportará una placa de blindaje, cuánto castigo aguantará una soldadura. Pero lo que ha ocurrido esta noche está más allá de sus cálculos.
La bomba que no explotó ha causado más daño que 10 bombas que hubiesen explotado correctamente. Hay una ironía terrible en ello. Los diseñadores navales se obsesionan con las explosiones, con los impactos directos, con el fuego enemigo. Construyen capas de protección, compartimentos estancos, sistemas de control de daños. Pero nadie diseña para esto, para el escenario en que el propio combustible del barco se convierte en su destructor, para el momento en que la protección se vuelve trampa. Coster ve a los equipos de rescate corriendo hacia el barco. Sabe que es inútil. Ha visto los planos 1000 veces. Sabe exactamente dónde estaban los compartimentos de la tripulación. Sabe que quien estaba allí cuando la presión cambió ya no está vivo. Klaus Reinhardt se arrastra hacia una escotilla. Quiere bajar, quiere ayudar. Pero cuando llega a la abertura y mira hacia el interior, ve humo y oscuridad y algo más, un silencio que es peor que cualquier grito. Alguien lo agarra del hombro. Un oficial. Fuera del barco. Todos fuera. Klaus quiere protestar, pero sus piernas deciden por él. Colapsan. El oficial lo sujeta, lo arrastra. Otros marineros emergen de las escotillas, tosiendo, con los ojos llorosos. Algunos sangran. Todos tienen esa mirada, la mirada de quien ha visto algo que rompe el orden del mundo. Los depositan en el borde del dique. Klaus se sienta sobre el hormigón frío y mira el barco. Su barco. El lugar donde ha vivido durante 3 meses, donde ha comido y dormido y soñado con volver a casa. Ahora es una tumba. Mete la mano en su guerrera, busca la fotografía de su hija. Sus dedos encuentran el bolsillo vacío. La fotografía ha desaparecido, perdida en algún momento del caos. Klaus se echa a llorar. En su oficina, Coster se sienta ante su escritorio y mira los planos del Gneisenau. Toda su vida profesional está en esos planos. Cada línea, cada cálculo, cada decisión de diseño. Pensaba que comprendía cómo los barcos morían. Pensaba que había previsto las contingencias. Pero no había previsto esto. Nadie lo había previsto. Toma su pluma y, despacio, traza una línea sobre el dibujo de la torreta Anton. Es un gesto simple, casi ritual. Una manera de reconocer el fracaso. No el fracaso de los cálculos, esos eran correctos, sino el fracaso de la imaginación. La incapacidad de prever cómo algo diseñado para proteger puede convertirse en instrumento de destrucción. En algún lugar sobre el Mar del Norte, Ione Arnsab mira por la ventana del Lancaster. Abajo solo hay oscuridad y agua. Sus manos en los controles están firmes. Ha hecho este vuelo docenas de veces. Ha soltado bombas sobre ciudades, sobre puertos, sobre objetivos que solo son coordenadas en un mapa. Después de la guerra, si sobrevive a la guerra, volverá a Yorkshire. Volverá a enseñar geografía. Les mostrará a los niños mapas de Europa y les hablará de países y capitales y ríos que cruzan fronteras. No les hablará de esto. No les hablará de las noches sobre Kiel, de las bombas cayendo en silencio, del peso que permanece en el pecho años después de que la guerra termine. Pero esa noche, mientras vuela de regreso a Inglaterra, no piensa en el futuro. Piensa en sobrevivir las próximas 2 horas, en cruzar el mar, en ver el amanecer. Es todo lo que cualquiera puede pedir en tiempos como estos. En los días siguientes los equipos de rescate extraen los cuerpos del Gneisenau. Es un trabajo lento y sombrío. Muchos de los marineros parecen intactos desde fuera. No hay quemaduras evidentes, no hay heridas de metralla. Pero cuando los médicos los examinan, encuentran los signos de la implosión, los pulmones colapsados, las hemorragias internas, los tímpanos reventados. Es una muerte limpia en apariencia, pero no en realidad. Es una muerte por física pura, por las leyes que gobiernan los gases y las presiones y los espacios cerrados. Una muerte científica, si es que tal cosa puede existir. Klaus Reinhardt sobrevive. Es uno de los pocos que estaban en cubierta cuando ocurrió. Lo envían a un hospital, después a casa en licencia. Ve a su hija por primera vez cuando ella tiene 5 meses. La niña lo mira con ojos oscuros e inquisitivos, sin comprender por qué este hombre extraño llora al sostenerla. Klaus nunca regresa al mar. Lo reasignan a tareas administrativas en tierra. No protesta. Ha visto suficiente del océano y de los barcos que navegan sobre él. Germán Coster continúa trabajando en el astillero. Supervisa otros proyectos, otros barcos. Pero algo ha cambiado en él. Sus cálculos son igual de precisos, sus diseños igual de meticulosos. Pero ahora añade márgenes de seguridad más amplios, redundancias adicionales.
Diseña pensando no en lo que es probable, sino en lo que es posible. Sus colegas notan el cambio. Algunos lo atribuyen a la edad, a la cautela excesiva de un ingeniero que ha visto demasiados fracasos. Coster nunca se molesta en explicar. Simplemente continúa su trabajo, sabiendo que hay límites a lo que cualquier diseño puede prever, límites a lo que cualquier cálculo puede proteger. El Gneisenau nunca vuelve al mar. Los daños son demasiado extensos, la guerra está yendo demasiado mal. El alto mando decide que no vale la pena repararlo. Durante los meses siguientes el barco permanece en el dique como un monumento involuntario. Los trabajadores del astillero pasan junto a él cada día, recordatorio constante de aquella noche de febrero. Finalmente lo remolcan fuera del dique y lo hunden deliberadamente en la entrada del puerto, un último servicio, convertirse en bloqueo, en obstáculo para los barcos enemigos que algún día llegarán cuando la guerra se acerque a su conclusión inevitable. Es un final sin gloria para un barco que fue diseñado para la gloria. No muere en combate, no se hunde enfrentando al enemigo. Muere lentamente, por partes, víctima de la casualidad y la física y una bomba que falló en hacer exactamente lo que debía hacer. Klaus Reinhardt, años después de la guerra, trabaja como oficinista en Hamburgo. Se casa de nuevo, su primera esposa murió durante los bombardeos del 43, y tiene más hijos. Su hija mayor, la del bolsillo interior, crece sin conocer realmente al padre que fue antes del Gneisenau. Klaus no habla de aquella noche. Cuando sus hijos le preguntan sobre la guerra, cambia de tema. Pero a veces, en noches de febrero cuando el viento sopla con cierto silbido, Klaus despierta con el corazón acelerado. En esos momentos está de vuelta en la cubierta, mirando hacia el cielo oscuro, esperando el impacto que sabe que viene. Después, cuando el pánico pasa y recuerda dónde está, en su cama, en su casa, a salvo, se levanta y va a la habitación de sus hijos. Los mira dormir. Es su ritual privado, su manera de recordarse que sobrevivió, que la vida continuó. Germán Coster muere en 1958, a los 69 años. En su funeral sus colegas hablan de sus contribuciones a la ingeniería naval, de los barcos que diseñó, de las innovaciones que introdujo. No mencionan el Gneisenau. No es necesario. Todos los que están allí lo recuerdan. Es la sombra que acompaña cualquier carrera dedicada a construir cosas que pueden matar. Ion Arnsap sobrevive a la guerra. Vuela 42 misiones sobre Alemania. Después regresa a Yorkshire, a su escuela, a sus mapas. Envejece, se jubila, ve a sus nietos crecer. En 1987 un periodista local lo entrevista para un artículo sobre veteranos. Le pregunta sobre su experiencia en la guerra. Hice lo que tenía que hacer, dice Arnsap. Es todo lo que dice. El periodista insiste, pregunta por misiones específicas, por bombardeos memorables. Arnsap se queda callado durante un largo momento. Después sacude la cabeza. Eran solo coordenadas en un mapa. Nunca vi lo que ocurría abajo. Es mentira, en cierto modo. A veces sí veía, las explosiones, los incendios, las siluetas de ciudades ardiendo. Pero la verdad más profunda es que nunca vio realmente. Nunca vio los rostros, nunca conoció los nombres. Nunca supo de Klaus Reinhardt en la cubierta, de Germán Coster en su oficina, de los 112 marineros que murieron sin fuego. Quizás es mejor así. Quizás es la única manera de vivir con lo que hizo. Arnsap muere en 1994, en paz con su familia alrededor. Sus últimas palabras son sobre el tiempo, sobre si lloverá mañana. Cosas simples. Cosas sin peso. El sitio donde yacía el Gneisenau en el dique seco de Kiel es ahora un espacio vacío. Los diques se reconstruyeron después de la guerra, se repararon, se volvieron a usar. Barcos nuevos, de naciones nuevas, ocuparon ese espacio. La industria naval continuó, indiferente a la historia. Pero hay quienes recuerdan. Hay una pequeña placa en el astillero, discreta, fácil de pasar por alto. Lista los nombres de los 112 hombres que murieron aquella noche. No dice cómo murieron. No explica la física del desastre, la torreta que saltó, la presión que mató sin fuego. Solo los nombres. Es suficiente. Porque al final, más allá de los cálculos y los diseños y las decisiones estratégicas, más allá de las bombas que caen y los barcos que se hunden, son los nombres lo que importa. Son las vidas individuales, Klaus con su fotografía perdida, Germán con sus cálculos insuficientes, Ion con sus mapas y sus silencios, las que dan significado a la historia. La guerra es grande y abstracta. Está hecha de números enormes,
toneladas de acero, miles de aviones, millones de muertos. Pero se vive en lo pequeño, en un marinero que llora por una fotografía, en un ingeniero que añade márgenes de seguridad que nadie solicitó, en un maestro que nunca habla de las coordenadas que bombardeó. El Gneisenau era un barco poderoso. Fue diseñado para proyectar fuerza, para dominar el mar, para ser indestructible. Murió por una casualidad, una bomba que falló en explotar pero que, al fallar, encontró la manera perfecta de destruir. Hay una lección ahí sobre la fragilidad que se esconde dentro de la fuerza, sobre cómo las certezas se desmoronan ante lo imprevisto. Pero quizás la lección más importante es más simple, que incluso en los grandes desastres, en las tragedias que parecen pertenecer a la historia más que a la vida, son las historias individuales las que perduran. Klaus y su hija. Germán y sus planos. Ion y su silencio. Esas son las historias que importan, porque son las que podemos comprender, las que tocan algo en nosotros que reconoce la humanidad compartida. 26 de febrero de 1942, 11:17. Un marinero oye un silbido. No tiene tiempo de gritar. Y sin embargo, décadas después, alguien todavía recuerda su nombre, todavía cuenta su historia. Eso, quizás, es lo único que podemos ofrecer contra el olvido, recordar que existieron, que importaron, que sus vidas tenían peso incluso cuando las fuerzas que los mataron eran tan grandes e impersonales como la física misma. El mar sigue allí, indiferente. Los barcos siguen surcándolo. Las guerras siguen encontrando nuevas maneras de destruir. Pero los nombres permanecen, grabados en placas discretas, guardados en archivos polvorientos, transmitidos en historias que se cuentan en voz baja. Es poco. Pero es lo que tenemos. Y debe ser suficiente. Invierno de 1943. En el astillero de Gotenhafen, un obrero veterano llamado Otto Blaskowitz toca con sus dedos enguantados el corte limpio donde antes estaba la proa del Gneisenau. El metal sigue frío al tacto, aunque han pasado semanas desde que los sopletes terminaron su trabajo. Otto ha trabajado en este astillero durante 25 años. Ha visto nacer barcos, los ha visto zarpar hacia el mar. Nunca ha visto esto. Parece que le cortaron el cuello, murmura a su compañero. El otro obrero, más joven, no responde. Simplemente mira el muro de acero temporal que sella el extremo frontal del barco, donde debería estar la elegante curva de la proa. El Gneisenau flota en el dique como una criatura decapitada, imposible y grotesca. Otto lleva los planos enrollados bajo el brazo. Son planos nuevos, ambiciosos, que prometen transformar este barco herido en algo más poderoso. Cañones más grandes, blindaje reforzado, una modernización completa. En el papel tiene sentido. En la realidad, mirando el corte brutal que divide el barco, Otto no está tan seguro. Ha visto muchas cosas en su vida, pero nunca ha visto un barco sin cabeza que aún pueda llamarse barco. La decisión de convertir el Gneisenau se tomó meses atrás, en una oficina muy lejos del mar, por hombres que miraban mapas y movían fichas y calculaban probabilidades. El barco había sobrevivido al bombardeo de febrero del año anterior, apenas, con más de 100 muertos y la torreta delantera arrancada como un diente podrido, pero podía repararse. O mejor aún, podía mejorarse. El almirante responsable de la decisión era un hombre llamado Werner Fuchs, 62 años, con más medallas en el pecho que años buenos de vida que le quedaban. Fuchs creía en la ingeniería, en la capacidad alemana para transformar derrotas en victorias mediante la aplicación de voluntad y precisión. El Gneisenau dañado era una oportunidad. Tenemos los cañones, había dicho en la reunión crucial. Tenemos el barco. Lo que falta es decidir. Los cañones en cuestión provenían de otro proyecto cancelado, otro sueño de grandeza naval que se había desvanecido ante la realidad de una guerra que consumía recursos más rápido de lo que podían producirse. Eran cañones magníficos, más grandes y poderosos que los originales del Gneisenau. Instalarlos requeriría modificar todo el extremo delantero del barco. Requeriría cortar la proa completa y reconstruirla desde cero. ¿Es factible?, preguntó alguien en la sala. El ingeniero jefe del proyecto, un hombre llamado Friedrich Hartmann, asintió despacio. Factible, sí. Recomendable. Dejó la frase en el aire. Pero la decisión ya estaba tomada. Fuchs era de esa generación que había visto a Alemania reconstruirse de las cenizas de una guerra anterior. Creía que la voluntad podía superar cualquier obstáculo. Firmó las órdenes esa misma tarde. Friedrich Hartmann regresó a su oficina y miró los planos durante horas. Era un hombre meticuloso,
formado en las mejores escuelas de ingeniería, acostumbrado a resolver problemas imposibles. Pero esto era diferente. No era tanto un problema de ingeniería como un desafío existencial. ¿Puede un barco seguir siendo un barco si le cortas todo el frente? Esa noche Harman apenas durmió. En sus sueños veía al Gneisenau flotando sin proa, sangrando aceite y dignidad. El trabajo comenzó en el otoño de 1942. Otto Blaskowitz y su cuadrilla recibieron órdenes precisas: seccionar el barco por delante de la segunda torreta. Todo lo que estaba adelante debía irse. Las secciones dañadas, el blindaje comprometido, los compartimentos donde habían muerto los marineros el febrero anterior. Todo. Otto había cortado mucho acero en su vida. Había desmontado barcos viejos, había salvado partes útiles de cascos condenados. Pero esto era diferente. El Gneisenau no era un pecio. Era un barco que había estado vivo, que había navegado, que había luchado. Cortarlo se sentía como una violación. Los primeros días fueron los más difíciles. Otto y su equipo trabajaban con sopletes, trazando líneas de fuego a través del acero. El metal gemía bajo el calor extremo, como si protestara. Las chispas caían como lluvia naranja. El olor era acre, químico, el olor de algo que se destruye. Es como operar a un paciente despierto, dijo uno de los obreros más jóvenes. Otto no respondió, pero pensó que el joven tenía razón. Cada corte parecía infligir dolor al barco. Y ellos eran los cirujanos forzados a realizar una amputación sin anestesia. Klaus Reinhardt, el marinero que había sobrevivido al bombardeo del año anterior, recibió permiso para visitar Gotenhafen en noviembre de 1942. Había pedido ver el barco, necesitaba verlo. Nadie le había explicado realmente qué le estaban haciendo al Gneisenau. Las cartas de sus antiguos compañeros hablaban vagamente de trabajos de conversión, de mejoras. Cuando Klaus vio el barco en el dique, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró. El Gneisenau estaba cortado. Simplemente cortado. ¿Dónde debería estar la proa elegante que Klaus recordaba? Había solo un muro plano de acero, provisional y brutal. Parecía un edificio a medio demoler, una ruina que aún no había admitido que era ruina. Klaus se acercó despacio. Un guardia le detuvo al principio, pero Klaus mostró sus papeles, había servido en ese barco, tenía derecho, y le dejaron pasar. Subió por una pasarela temporal hasta la cubierta. El corte era perfecto, limpio, quirúrgico. Otto y su equipo habían hecho un trabajo impecable. Pero la perfección técnica no mitigaba el horror de lo que Klaus estaba viendo. Su barco, el lugar donde había vivido, donde había visto morir a sus amigos, estaba decapitado. Se acercó al borde del corte y miró hacia abajo. Podía ver el interior del barco, los compartimentos expuestos, las cubiertas interiores ahora visibles desde fuera. Era como mirar dentro del cuerpo de un ser querido durante una autopsia. Klaus se quedó allí durante una hora, inmóvil. Otros obreros pasaban a su alrededor, ocupados en sus tareas. Nadie le habló. Quizás reconocieron en su postura algo que requería respeto, un hombre despidiéndose de algo que había sido importante. Cuando finalmente se fue, Klaus no miró atrás. El trabajo continuó durante meses. Para finales de 1942 la sección frontal estaba completamente separada. El Gneisenau flotaba con su nuevo perfil imposible, un barco que terminaba abruptamente en un muro de acero. Otto y su equipo habían soldado un mamparo temporal para mantener el agua fuera, pero era solo eso, temporal. El plan era construir una proa completamente nueva, instalar los cañones grandes, transformar el barco. Pero el plan requería tiempo. Y recursos. Y sobre todo, requería que la guerra cooperase. Friedrich Hartmann pasaba cada día en el astillero, supervisando, ajustando, resolviendo los 1000 problemas que surgían de intentar reconstruir un barco desde dentro. Era un trabajo monumental. Cada noche regresaba a su casa más agotado que la anterior. Su esposa le preguntaba cómo iba el proyecto. Hartmann respondía con evasivas. «Avanza», decía, «hacemos lo que podemos». Lo que no le decía era que cada día que pasaba se convencía más de que el proyecto era un error. No un error técnico, técnicamente era brillante, ambicioso, posible, sino un error de otro tipo. Un error moral, casi. Había algo profundamente equivocado en mantener este barco mutilado en un estado de existencia a medias, ni vivo ni muerto, ni funcional ni hundido. En enero de 1943, Hartmann escribió un informe para sus superiores. Era mesurado, profesional,
lleno de cálculos y proyecciones. Pero la conclusión era clara, el proyecto tardaría al menos 2 años en completarse. Requeriría recursos masivos. Y al final tendrían un barco que sería poderoso, sí, pero también obsoleto para las realidades de la guerra naval moderna. Recomiendo, escribió en la última página, que consideremos alternativas. El informe llegó al escritorio del almirante Fuchs en febrero. Fuchs lo leyó 3 veces. Después lo dejó sobre su escritorio y miró por la ventana hacia el puerto. Desde allí no podía ver el Gneisenau, pero sabía exactamente dónde estaba, flotando en su dique como un reproche. Fuchs tenía 63 años. Había pasado 40 de ellos en la marina. Había visto la flota alemana crecer desde la humillación de Versalles hasta convertirse en algo que podía desafiar a las marinas más grandes del mundo. El Gneisenau había sido parte de esa resurrección. Había sido una promesa de poder, de capacidad, de futuro. Ahora era un proyecto que consumía recursos que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Cada tonelada de acero que iba al Gneisenau era una tonelada que no iba a los submarinos. Cada trabajador que soldaba en su casco era un trabajador que no estaba construyendo tanques o aviones. Fuchs tomó una decisión esa tarde. No fue una decisión fácil. Fue la clase de decisión que define una carrera, que permanece contigo después de que todo lo demás se olvida. Firmó las órdenes para detener la conversión del Gneisenau. Otto Blaskowitz recibió la noticia una mañana de marzo de 1943. Su supervisor le llamó a la oficina y le dijo, sin preámbulo, el proyecto está cancelado. Otto no respondió inmediatamente. Procesó las palabras, buscó su significado. ¿Cancelado? ¿Qué significa eso? ¿Volvemos a la configuración original? No. Significa que paramos. El barco se queda como está. Pero... Otto miró por la ventana hacia el dique donde flotaba el Gneisenau. No puede quedarse así. No está terminado. Se queda como está, repitió el supervisor. Las órdenes vienen de arriba. Los cañones nuevos se envían a baterías costeras. ¿El barco? Se encogió de hombros, el barco espera. Otto salió de la oficina aturdido. Caminó hasta el borde del dique y miró el Gneisenau. Seguía allí, con su corte limpio, su mamparo temporal, su existencia imposible. Había pasado 6 meses cortando ese barco. 6 meses preparándolo para una transformación que ahora nunca ocurriría. Era como si hubieran amputado la pierna de un hombre prometiéndole una prótesis, y después hubieran decidido simplemente dejarle con el muñón. La noticia corrió por el astillero. Los obreros que habían trabajado en el proyecto reaccionaron con una mezcla de alivio y consternación. Alivio porque el trabajo había sido duro, peligroso, interminable. Consternación porque nadie quiere ver su trabajo abandonado a medio camino. ¿Y ahora qué hacemos con él?, preguntó alguien. Nadie tenía respuesta. Friedrich Hartmann recibió las órdenes oficiales 2 días después. Leyó el documento completo, después lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un cajón. Debería sentir vindicación, su informe había sido escuchado, su recomendación seguida, pero no sentía nada parecido a la satisfacción. Se sentía como un médico que había recomendado la eutanasia para un paciente terminal. Quizás era lo correcto. Pero eso no hacía que fuese fácil. Esa noche Hartmann visitó el Gneisenau por última vez. El astillero estaba casi vacío, solo unos pocos guardias patrullando. Subió a la cubierta, la pasarela seguía allí, aunque pronto la retirarían, y caminó hasta el corte. Se quedó de pie ante el mamparo que sellaba el extremo frontal del barco. Puso su mano sobre el metal frío. Había dedicado meses de su vida a este proyecto. Había creído, al principio, que era posible. Que podían tomar algo roto y convertirlo en algo poderoso. Pero la guerra no esperaba por barcos a medio convertir. La guerra consumía todo y no devolvía nada. Hartmann se dio la vuelta y bajó del barco. No miró atrás. Durante los meses siguientes el Gneisenau existió en un estado de limbo. Seguía flotando en Gotenhafen, pero ya no era un proyecto activo. No estaba siendo reparado. No estaba siendo convertido. Simplemente estaba. Los cañones grandes, los que iban a transformarlo en algo formidable, fueron desmontados y enviados a la costa noruega, donde se instalaron en baterías fijas para defender contra una invasión que nunca llegó. Era un destino extraño para cañones diseñados para el mar, pasar la guerra mirando el océano desde tierra, inmóviles, impotentes.
El barco mismo se convirtió en alojamiento temporal para trabajadores del astillero. Los compartimentos interiores, que habían sido camarotes de marineros, se llenaron de camas improvisadas y estufas. Hombres que construían otros barcos dormían en las entrañas de este barco que nunca volvería al mar. Otto Blaskowitz a veces visitaba el Gneisenau durante sus pausas de almuerzo. Se sentaba en la cubierta, nadie le molestaba, y comía su pan y su salchicha mirando hacia el mar. Le gustaba pensar que el barco apreciaba la compañía. Una tarde de verano Otto encontró a un hombre joven sentado exactamente donde él solía sentarse. El hombre no llevaba uniforme, solo ropa civil, pero había algo militar en su postura. ¿Serviste aquí?, preguntó Otto. El hombre asintió. Era Klaus Reinhardt. Había vuelto, otra vez, incapaz de mantenerse alejado. ¿Qué le han hecho?, preguntó Klaus. Su voz no era acusatoria, era simplemente triste. Lo que tenían que hacer, respondió Otto, lo que les ordenaron hacer. Klaus miró el mamparo que cerraba el extremo frontal del barco. Parece un monstruo. Algo de una pesadilla. Otto no discutió. Tenía razón. Los dos hombres se quedaron sentados en silencio durante un rato. Alrededor de ellos el astillero continuaba su trabajo, grúas moviéndose, metal golpeando metal, el sonido constante de la construcción y la destrucción. Pero en ese momento, en esa cubierta, había una quietud que parecía pertenecer a otro tiempo. ¿Crees que lo hundirán?, preguntó Klaus finalmente. Eventualmente, dijo Otto. Cuando decidan qué hacer con él. O cuando el enemigo decida por ellos. Klaus asintió. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Había visto suficiente de la guerra para entender que nada duraba, que todo eventualmente se convertía en chatarra o memoria. Se levantó para irse. Cuídalo, le dijo a Otto, mientras puedas. Otto prometió que lo haría. A medida que 1943 avanzaba hacia 1944, la situación de Alemania se deterioraba. Las ciudades eran bombardeadas cada noche. Los frentes se colapsaban. Los recursos escaseaban. Y en Gotenhafen el Gneisenau seguía flotando, un monumento a ambiciones abandonadas. El almirante Fuchs envejeció 10 años en uno. La decisión de cancelar la conversión del Gneisenau había sido correcta, ahora lo sabía con certeza, pero eso no aliviaba el peso de todas las otras decisiones que tenía que tomar cada día. Decisiones sobre dónde enviar barcos que no volverían, sobre cómo usar recursos que nunca alcanzaban. En enero de 1945, con el Ejército Rojo aproximándose desde el este, llegaron las órdenes finales para el Gneisenau. No habría más conversiones, no habría más esperas. El barco sería remolcado fuera del puerto y hundido deliberadamente en el canal de entrada, un bloqueo contra los barcos soviéticos que pudieran intentar entrar. Era un final sin gloria para un barco que había nacido en gloria. Pero era un final, al menos. Una conclusión. Otto Blaskowitz estaba entre los obreros que prepararon al Gneisenau para su último viaje. Fue un trabajo extraño, preparar un barco no para navegar sino para hundirse. Abrieron válvulas, debilitaron mamparos, aseguraron que cuando llegara el momento el barco se hundiría donde se suponía que debía hundirse. El día del hundimiento Otto no fue. No podía soportar ver ese momento final. En su lugar se quedó en el astillero, trabajando en otro proyecto, manteniendo sus manos ocupadas para no pensar demasiado. Pero esa noche, cuando regresó a su casa, su esposa le dijo que había oído que el Gneisenau se había hundido según lo planeado. Estaba en el fondo del canal ahora, su cubierta apenas visible sobre las olas, un obstáculo para cualquier nave que intentara entrar al puerto. Otto asintió. No dijo nada. No había nada que decir. Klaus Reinhardt estaba en otro lugar cuando el Gneisenau se hundió. Estaba en un hospital en Berlín, recuperándose de heridas sufridas en un bombardeo. Cuando se enteró de la noticia, semanas después, mediante una carta de un antiguo compañero, simplemente cerró los ojos. En su mente vio el barco como lo recordaba antes del bombardeo de febrero del 42. Vio la proa elegante, las torretas poderosas, la cubierta donde había caminado durante sus guardias nocturnas. Vio a sus compañeros, los que habían muerto, los que habían sobrevivido. Después vio el barco decapitado, flotando en su dique con su muro de acero donde debería estar la proa. Y finalmente vio el barco hundiéndose, desapareciendo bajo las aguas heladas del Báltico. Descansa, susurró Klaus. Friedrich Hartmann sobrevivió a la guerra. Regresó a la ingeniería civil, diseñó puentes y edificios, cosas que no mataban.
Nunca habló mucho sobre su tiempo en el astillero naval, sobre el Gneisenau y su conversión fallida. Pero a veces, en conferencias o conversaciones con otros ingenieros, alguien preguntaba sobre proyectos que no se completaron, sobre trabajos abandonados a medio camino. En esos momentos Harman pensaba en el barco decapitado flotando en su dique, esperando una transformación que nunca llegó. A veces, decía, la decisión correcta es dejar de hacer lo que estás haciendo. Incluso si has invertido mucho. Incluso si duele. Era la lección más difícil que había aprendido. El almirante Werner Fuchs murió en 1947, 2 años después del fin de la guerra. Había pasado esos 2 años en un estado de retiro forzado, viviendo en una casa pequeña en el campo, alejado de todo lo que había conocido. Murió de un ataque al corazón mientras trabajaba en su jardín. Entre sus papeles personales su hija encontró un diario. La mayoría de las entradas eran mundanas, notas sobre el clima o la salud. Pero había una entrada, fechada en marzo de 1945, poco después del hundimiento del Gneisenau. Hoy supimos que el Gneisenau está en el fondo, había escrito Fuchs. Es mejor así. Algunos barcos no están destinados a sobrevivir a sus heridas. La naturaleza lo sabe. Nosotros tardamos más en aprenderlo. Otto Blaskowitz trabajó en el astillero de Gotenhafen hasta que los soviéticos llegaron. Después huyó hacia el oeste con su familia y pasó el resto de su vida en una ciudad pequeña en lo que se convertiría en Alemania Occidental. Trabajó como mecánico, reparando coches y tractores. Nunca volvió a ver el mar. No quería. En sus últimos años, cuando nietos curiosos le preguntaban sobre la guerra, Otto les hablaba del astillero, de los barcos que había ayudado a construir. Pero nunca mencionaba al Gneisenau. Algunas historias son demasiado complicadas para contarlas a niños, demasiado llenas de matices grises que los jóvenes aún no están listos para comprender. Klaus Reinhardt vivió hasta los 84 años. Se casó de nuevo después de la guerra, tuvo más hijos, construyó una vida tranquila y ordinaria. Trabajó en una oficina, crió a sus hijos, vio crecer a sus nietos. Pero cada febrero, cada aniversario del bombardeo que mató a sus compañeros, Klaus se quedaba despierto en la cama y recordaba. Recordaba el silbido de la bomba, el gemido del barco, la torreta saltando hacia el cielo. Y después, años más tarde, recordaba la imagen del barco decapitado, flotando en un limbo entre la vida y la muerte. A veces se preguntaba qué hubiera sido peor, ver al barco destruido de una vez, rápidamente, o verlo mutilado lentamente, mantenido vivo cuando hubiera sido más piadoso dejarlo morir. Nunca encontró una respuesta satisfactoria. Enero de 1947. Un niño polaco camina sobre el hielo del Báltico. Se llama Tomás, tiene 9 años, y sus botas demasiado grandes resbalan con cada paso. Detrás de él la silueta negra del Gneisenau se alza como un rascacielos caído. El casco sobresale del agua helada en un ángulo imposible, cubierto de escarcha y óxido. Parece un edificio que se derrumbó y quedó atrapado en medio de su caída. Tomás no debería estar aquí. Su madre se lo ha prohibido. Pero el puerto congelado es un territorio que ningún niño puede resistir, y el Gneisenau es su montaña imposible, su castillo oscuro, su dragón dormido. Camina despacio, probando el hielo con cada paso. Puede oír el agua moviéndose debajo, el crujido constante que suena como respiración. Otros niños ya han llegado al casco, puede ver sus siluetas pequeñas contra el acero negro, y Tomás quiere alcanzarlos. Quiere tocar el barco que hundió su propia ciudad. Porque el Gneisenau no llegó a Gdynia por accidente. Lo trajeron a propósito en marzo de 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba y los alemanes decidieron que si no podían tener el puerto, nadie lo tendría. Remolcaron el barco mutilado, ya sin proa, ya medio muerto, hasta la entrada del canal principal y lo hundieron allí como un puño cerrado, bloqueando el paso. Fue su último servicio, ser obstáculo, convertirse en barrera, impedir que otros usaran lo que él ya no podía usar. Ahora, casi 2 años después, el barco sigue allí. La ciudad está tratando de reconstruirse alrededor de su presencia, como un árbol que crece alrededor de una roca. Pero el puerto no puede funcionar mientras el Gneisenau ocupe la entrada. Es un problema que nadie sabe cómo resolver. Tomás alcanza el casco. Pone su mano enguantada sobre el acero. Está frío incluso a través de la lana. Puede sentir el metal, sólido e indiferente, y se pregunta cómo algo tan grande puede estar muerto. Porque eso es lo que es el Gneisenau ahora, un cadáver, una ballena varada, un gigante que cayó y no puede levantarse.
Desde algún lugar dentro del casco oye un sonido metálico. Tomás retira su mano, asustado. Pero es solo el viento, o el hielo, o el acero contrayéndose en el frío. El barco no está vivo. Solo hace los ruidos que hacen las cosas grandes cuando mueren lentamente. En una oficina con ventanas rotas y estufa de leña, Piotr Zabavsky mira planos del puerto. Es ingeniero, aunque su título parece una broma en estos tiempos. ¿Qué significa ser ingeniero cuando la mitad de tu ciudad está en ruinas y la otra mitad apenas sobrevive? Zabavsky tiene 38 años. Sobrevivió a la ocupación alemana trabajando en los astilleros, forzado a reparar barcos que bombardearían ciudades polacas. Después sobrevivió a la liberación soviética, que trajo nueva libertad y nuevas complicaciones. Ahora le han dado una tarea imposible, liberar el puerto del Gneisenau. Los planos frente a él muestran el casco hundido en detalle preciso. La posición exacta, el ángulo, la profundidad. Zabavsky ha estudiado estos planos durante semanas. Ha calculado tonelajes, considerado métodos de elevación, explorado opciones de demolición. Todas fallan por la misma razón, no tienen los recursos. No tienen las grúas. No tienen los explosivos adecuados. No tienen la experiencia necesaria para un trabajo de esta magnitud. Lo que tienen es urgencia. El puerto necesita reabrirse. La ciudad necesita comercio. Polonia necesita reconstruirse, y para reconstruirse necesita que los barcos puedan entrar y salir de Gdynia. Zabavsky enciende un cigarrillo, su ración semanal, y contempla las opciones. Pueden intentar volar el barco en pedazos, pero eso requiere explosivos que no tienen. Pueden intentar cortarlo bajo el agua, pero eso requiere equipo especializado que tampoco tienen. O pueden hacer algo más radical, algo que nadie ha intentado en una escala así. Pueden salvarlo. No para preservarlo, nadie quiere preservar este recordatorio de ocupación, sino para usar su acero. Polonia está reconstruyéndose con los escombros de la guerra. Cada pedazo de metal es precioso. Y el Gneisenau es miles de toneladas de acero de alta calidad, justo ahí, esperando. Zabavsky aplasta su cigarrillo y toma una decisión. Convocará un equipo. Encontrarán buceadores. Comenzarán a cortar el barco bajo el agua, pieza por pieza, y elevarán el acero hasta la superficie. Es peligroso. Es lento. Es probablemente imposible con los recursos que tienen. Pero es la única opción que les queda. El primer buceador que acepta el trabajo es un hombre llamado Stefan Kowalski. Tiene 28 años y aprendió a bucear durante la guerra, trabajando en operaciones de salvamento en el Báltico. Es un trabajo que mata, eventualmente. El agua fría, las inmersiones profundas, el equipo inadecuado. Pero paga mejor que cualquier otra cosa disponible, y Stefan tiene una esposa y 2 hijos pequeños que alimentar. La primera inmersión ocurre en marzo de 1947. El hielo se ha derretido lo suficiente para trabajar, aunque el agua sigue siendo brutal. Stefan se pone su traje de buzo, pesado, con casco de cobre y vidrio grueso, y desciende por una escalera hasta el agua negra. El descenso es como entrar en otro mundo. La luz desaparece casi inmediatamente. Stefan lleva una lámpara, pero su haz es débil en la oscuridad submarina. Puede ver quizás 2 metros adelante, no más. El casco del Gneisenau emerge de las sombras como algo de una pesadilla. Es enorme, imposiblemente enorme. Stefan ha visto el barco desde arriba, desde el hielo, desde botes. Pero verlo así, desde abajo, hundiéndose en la oscuridad infinita, es diferente. Es aterrador de una manera que desafía palabras. Stefan nada hacia el casco, siguiendo la guía que sus compañeros mantienen desde arriba. Su trabajo hoy es simple: inspeccionar, localizar, marcar. Encontrar los mejores lugares para comenzar a cortar. Toca el acero. Incluso bajo el agua puede sentir su solidez. Este barco fue construido para resistir torpedos, bombas, cañonazos. Cortarlo será como intentar cortar una montaña con un cuchillo de cocina. Pero tienen que intentarlo. Stefan pasa 1 hora bajo el agua, tomando notas mentales, atando marcadores de cuerda a puntos específicos del casco. Cuando finalmente sube está exhausto y congelado hasta los huesos. Pero ha aprendido lo necesario. Es posible, le dice a Zabavsky esa tarde. Pero llevará años. Zabavsky asiente. Entonces empezamos mañana. El trabajo de salvamento del Gneisenau se convierte en el proyecto que define a Gdynia en los años inmediatos de posguerra. Cada día buceadores descienden a las profundidades heladas. Cada día cortan un poco más del casco.
Y cada día elevan pedazos de acero hacia la superficie, donde se cargan en camiones y se envían tierra adentro. Es un trabajo brutal. El agua del Báltico nunca es cálida, pero en invierno es letal. Los trajes de buzo ofrecen poca protección. Los hombres emergen temblando tan violentamente que apenas pueden quitarse los cascos. Y es peligroso. El casco está lleno de compartimentos sellados, de pasadizos oscuros, de trampas que pueden atrapar a un buceador que no tenga cuidado. Los suministros de aire son limitados. El equipo es viejo, reparado múltiples veces, propenso a fallar. En julio de 1948 uno de los buceadores no regresa. Su nombre era Andrzej Nowak. Tenía 32 años. Había descendido para cortar una sección particularmente difícil del casco, en un lugar donde el barco había colapsado sobre sí mismo. Su equipo en superficie perdió contacto con él después de 20 minutos. Esperaron. Tiraron de la cuerda de señales. No hubo respuesta. Stefan Kowalski se ofreció voluntario para descender y buscar. Se puso su traje con manos que temblaban, no de frío, sino de miedo, y bajó a la oscuridad. Encontró a Andrzej atrapado en un compartimento colapsado. Algo había cedido mientras cortaba, y el metal se había doblado, atrapando su línea de aire. Andrzej había muerto tratando de liberarse. Su cuerpo flotaba en el espacio oscuro, sostenido por el traje lleno de aire. Stefan tuvo que cortar la línea para liberar el cuerpo. Fue el trabajo más difícil que había hecho en su vida. Después, cuando ambos estaban en la superficie, uno vivo, uno muerto, Stefan se quitó el casco y vomitó sobre la cubierta del bote de salvamento. Esa noche Zawadzki consideró detener el proyecto. Había matado a un hombre. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena el acero? Pero la esposa de Andrzej, cuando se enteró, no pidió que detuvieran. Él sabía los riesgos, dijo. Necesitaba el trabajo. Y ustedes necesitan el acero. Entonces continuaron. Durante 3 años el equipo de Zawadzki cortó el Gneisenau. Fue un desmontaje metódico, pieza por pieza. Primero las superestructuras, después los mamparos internos, finalmente el casco mismo. Cada pedazo de acero se catalogaba, se limpiaba del óxido y la vida marina, y se enviaba donde se necesitaba. Mucho fue a Varsovia, que estaba reconstruyendo todo lo que la guerra había destruido. El acero de alta calidad del Gneisenau se convirtió en vigas para edificios nuevos, en refuerzos para puentes, en estructuras para fábricas. Era una transformación extraña. Acero forjado para la guerra, refinado para resistir el fuego enemigo, ahora servía a la paz. Los apartamentos donde vivían familias, las escuelas donde estudiaban niños, las fábricas donde trabajaban obreros, todos sostenidos parcialmente por metal que una vez perteneció a un instrumento de destrucción. Tomás, el niño que había caminado sobre el hielo hasta tocar el casco, ahora era un adolescente que a veces observaba el trabajo de salvamento desde el muelle. Veía las grúas elevando secciones enormes de acero goteando agua. Veía a los buceadores subir, exhaustos y temblorosos. Veía los camiones cargarse y partir hacia el sur. Un día Stefan Kowalski emergió y vio a Tomás observando. Se quitó el casco y se acercó. ¿Quieres saber qué hay ahí abajo?, preguntó. Tomás asintió. Oscuridad, dijo Stefan. Y acero. Tanto acero que podrías construir una ciudad nueva con él. Así que eso es lo que hacemos. Tomamos su acero y construimos. Era una respuesta simple, pero Tomás la entendió. El barco que había sido su dragón oscuro, su castillo imposible, estaba siendo transformado en algo útil. Estaba muriendo para que otras cosas pudieran vivir. En 1951 el último pedazo del Gneisenau se elevó desde el fondo del puerto. El canal estaba finalmente despejado. Los barcos podían entrar y salir libremente. El puerto de Gdynia volvió a funcionar. Zawadzki, que había supervisado todo el proyecto, se quedó en el muelle después de que la última pieza se cargara en el camión. Miró el agua donde había estado el Gneisenau. No quedaba nada visible. El barco había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Pero Zawadzki sabía que sí había existido. Había pasado 4 años cortándolo. Había perdido hombres en su oscuridad. Había transformado miles de toneladas de su acero en materiales de construcción. El Gneisenau había llegado a Gdynia como un obstáculo, un último acto de sabotaje. Ahora estaba esparcido por toda Polonia, incorporado en edificios y puentes y estructuras que ayudarían al país a reconstruirse. Era, pensó Zawadzki, una forma de justicia poética.
El barco que vino a bloquear había terminado ayudando a construir. Hoy, en Varsovia, si sabes dónde buscar, puedes encontrar edificios sostenidos parcialmente por acero del Gneisenau. No hay placas que lo marquen. No hay monumentos que lo conmemoren. El metal simplemente está allí, haciendo su trabajo, invisible en su utilidad. Y la gente vive sus vidas alrededor de ese acero sin saber su historia. Crían a sus hijos en esos apartamentos. Trabajan en esas oficinas. Caminan sobre esos puentes. No saben que el metal que lo sostiene una vez surcó los mares como parte de un instrumento de guerra. No saben de los marineros que murieron en sus cubiertas, de los buceadores que murieron salvándolo, de los ingenieros que pasaron años transformándolo. Y quizás no necesitan saberlo. Quizás es suficiente que el acero cumpla su propósito nuevo: sostener, proteger, servir a la vida en lugar de amenazarla. En ese servicio silencioso, el Gneisenau encontró finalmente su redención. No como barco de guerra, no como amenaza flotante, sino como material de construcción. Como parte de las ciudades que ayudó a reconstruir. Como sostén de las vidas que continúan, indiferentes a su historia. La guerra destruye. La paz reconstruye. Y el acero, transformado y redimido, sirve a quien lo necesita. Es una lección pequeña. Pero en un mundo que todavía conoce demasiada destrucción, incluso las lecciones pequeñas tienen valor. Nos recuerdan que nada está predestinado permanentemente a la destrucción. Que incluso los instrumentos de la guerra pueden encontrar propósitos mejores. Que siempre hay posibilidad de transformación. Siempre hay esperanza de redención. Siempre hay manera de convertir lo que fue oscuro en algo que sirva a la luz. Y eso, al final, tiene que ser suficiente.